Bueno, para este último corte lo que hicimos fue reutilizar las imágenes del parcial 1, ¿sí? Que teníamos pues como temática central pues el análisis de estanterías en donde se contenía pues, como objetos variados, ¿sí? Esencialmente pues lo que decidimos fue como enfocarnos en dos categorías específicamente que corresponden como tal a los objetos que más se encuentran en estos tipos de como de muebles que son como los libros y los juguetes. Para esto se agregaron como tal las imágenes al MATLAB Drive. Ahí fueron cargadas las 20 imágenes, ¿sí? Esto con el fin de probar y evaluar como tal las distintas técnicas de procesamiento de imágenes y pues de clasificación para este ejercicio, ¿sí? En ellas clasificamos lo que fueron dos categorías. Lo que hicimos fue categorizarlas. Se manejaron dos categorías, mm, pues como tal por la gran variedad de formas, colores, tamaños y pues como tal como texturas, ¿sí? Se categorizaron como libros y juguetes, ¿sí? Objetos. Por un lado, pues por los libros por lo general pues son como objetos de formas más rectangulares, como bordes pues como tal definidos. En cambio los juguetes pues tienden a tener muchas formas irregulares, muchos colores y todo eso, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta pues esto, se pueden pues como aplicar herramientas de segmentación, de extracción de características y pues como clasificación de imágenes, ¿sí? La idea pues como tal fue identificar como tipos de objetos que predenominaran en una estantería, puesto que pues por ejemplo un mismo juguete puede aparecer en varias parcialmente, ¿cierto? Cubierto pues como de otros objetos y todo esto demás, pues de acuerdo pues a los requerimientos pues decidimos trabajar con 20 imágenes divididas en dos categorías, 10 imágenes que contienen principalmente libros y 10 imágenes donde predominan como tal los juguetes. Eh, aquí, por ejemplo, aquí mostramos ya cuando le damos el resultado a ellas. Por ejemplo, lo que hicimos fue darle como esa clasificación en MATLAB, ¿sí? En donde pudiéramos definir las clases, la clase 1 en donde tenemos que estos son 12 objetos, que la clase 1 lo denominamos como juguetes y la clase 2 lo dejamos como libros, ¿sí? Entonces, lo que hace pues como tal aquí es la definición de las dos clases, es donde vamos a ir almacenando esa información. Aquí pues lo como tal lo que hacemos es crear como una matriz en la que se almacenarán pues como tal todas las características extraídas de la imagen. Luego pues con un ciclo for pues se recorre cada una de las 20 imágenes. Pues cada nombre se genera automáticamente con un sprint y se combina pues en la carpeta donde están guardadas las imágenes, ¿cierto? Em, Aquí lo que hace después es convertir a escala de grises para pues como tal simplificar y eliminando pues la información de colores y todo eso. También aplicamos lo que es el filtro gaussiano y el CANI para reducir como tal, en cuanto al tema del gaussiano, para suavizar las imágenes y reducir el ruido, ¿sí? Y también el CANI para destacar como tal los contornos de los objetos. Luego de ello lo que hacemos es extraer propiedades. Estas propiedades como temas de traer la información ya y limpia, que nos da como un conjunto de características geométricas pues como el objeto detectado, ¿sí? Ya aquí donde dice visualizar detención, lo que hacemos pues ya es que cuando se ejecuta la aplicación pues abre una nueva ventana pues como para cada imagen y por medio de este InShow pues mostrará como tal la imagen original
Y lo que hacemos es el tema de los rectángulos. Y por ejemplo aquí definimos con lo que fue el tema de rectángulos para definir bien de que se hiciera la detención simplemente a esas zonas donde encontrara objetos. Aquí hacemos el tema de las características geométricas de cada objeto, ¿cierto? Pues que se detectan dentro de la imagen para describir pues de forma numérica la forma y el tamaño del objeto. Aquí luego de esto vamos haciéndole la normalización después de los datos para que todas las características estén en la misma escala, pues, pero esto evita que las características con valores muy grandes dominen sobre los demás, en donde dividimos nuestros dos grupos. En esta parte lo que hicimos fue darle el tema de la clasificación, algoritmos de KNN, que los KN son los K vecinos, el vecino más cercanos, con un K igual a 3. Lo que hace es permitiendo pues como tal comparar las características, ¿sí? Y ya pues como último tenemos que obtuvimos que aquí podemos observar después del filtro que se le aplica a cada una de las imágenes, vemos cómo va detectando, ¿sí? Aquí podemos ver cómo detecta cada uno de los objetos a los cuales se les va como, como centrando, que el algoritmo se enfoque directamente en esas zonas, ¿sí? Para tener como una mejor respuesta y precisión del modelo. Aquí podemos observar de que obtuvimos un 83%, como un 83% de precisión del modelo, ¿sí? Y esto es lo que quiere decir el resultado acá, la figura 20 en este resultado, en esta predicción esta predicción que nos dicen, es que la clase 1 tenemos 3 correctas, de las cuales no tuvimos errores, ¿sí? Pero de la clase 2 tuvimos un error y 2 correctas. Eso quiere decir que en total se realizaron pues como tal 6 imágenes de prueba, ¿sí? Obviamente se evaluaron pues como ellas, en donde 5 fueron correctamente clasificados, por eso se tuvo la precisión del 83.3%. Esto pues indica pues como tal que el modelo está funcionando correctamente en la mayoría de los casos, ¿sí? La clase 1 fue bien clasificada, se clasificaron correctamente pues 3 de 3 imágenes reales de la clase 1. No hubo falsos positivos de la clase 1 en clase 2, ¿sí? La clase 2 tuvo un error, una imagen de clase 2 fue mal clasificada como clase 1. mm, y ese sería pues como tal lo que se implementó y se elaboró. Finalizando como tal el tema de las exclusiones, tenemos que se nos hizo pues necesario como utilizar operaciones aritméticas como la suma, la resta, multiplicación y división entre dos imágenes, porque el objetivo no era pues como comparar diferencias entre imágenes similares ni fusionar como tal información de dos fuentes distintas. Pues estas operaciones suelen usarse en cuando se desea pues como tal analizar el cambio entre imágenes, pero en nuestro caso cada imagen se trató pues como un ejemplo individual, ¿sí? Es por eso que las operaciones como AIMAR, INSUSTRA o INDIVIDE, pues entre dos imágenes no tenía como un propósito útil en la clasificación de libros o juguetes. Tampoco vimos pues como necesariamente aplicar operaciones lógicas como AND, OR, NOT sobre estas imágenes, aunque estas operaciones son buenas en tareas de segmentación pues como tal más avanzadas o cuando se quiere combinar máscaras de diferentes condiciones. En nuestro caso bastó con una segmentación por bordes, empieza con tema de la morfología para detectar como tal claramente los objetos, ¿sí? Es por ello que en cuanto a las operaciones de escalamiento o temas de rotación, pues no se implementaron porque queríamos era hacer como más énfasis en los objetos independientes, ¿sí?
si estaban caídos o no, ¿sí? Y pues respecto al uso del ruido subfiltrado, como el de salpimienta, pues mediante noise y su posterior eliminación, pues como tal, como filtros como el de la mediana o gaussiana, tampoco se incluyó. Esto pues como tal se debe es porque de acuerdo pues a las imágenes que utilizamos, estaban pues como tal medianamente bien sin ruido significativo que pudiera pues como afectar el procesamiento, y es por ello que se emplearon pues técnicas como más de realce por brillo contraste, pues como tal operaciones como AIMA, como ya lo había comentado. Ya el tema de contraste y pues avisado con gaussiano fue suficiente para lograr esa segmentación y llegar a la precisión del modelo.